Rehabilitación del suelo de la pelvis. ¿Qué es el suelo de la pelvis? El suelo de la pelvis es un conjunto de músculos que va desde el pubis al coxis y que sujeta las estructuras que tenemos en el interior del abdomen. A nosotras nos interesa el recto, el útero, la vejiga, y ese plano muscular se abre al exterior en tres orificios: el esfínter de la uretra para salir la orina, la vulva para la regla y en su día los niños, y el ano para las heces. El problema es que ese suelo de la pelvis se afecta a lo largo de la vida de una mujer por muchos factores: por el embarazo, por el parto, por unos ejercicios de gimnasia inadecuados, por ciertos deportes y por la edad. Nosotros nos interesa el embarazo. En el embarazo el útero, que estábamos viéndole aquí chiquitito, este útero va a crecer. Pero no solamente es que en el útero va con su mayor peso de niño, líquido amniótico, placenta, y él mismo aumentar el peso sobre una musculatura. Es que cuando el niño sale a través de la vulva, esa musculatura se va a dar de sí, se va a distender muchísimo. De modo que nos podemos encontrar que después de un parto, la mujer tiene el suelo de la pelvis más descendido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Varios frentes de rehabilitación, de recuperación de ese suelo de la pelvis. Los ejercicios del suelo de la pelvis, que llamamos ejercicios de Kegel, porque fue un médico americano en los 1947 más o menos que empezó a hablar de ello, fue el primero que empezó a hablar de cómo trabajar esa musculatura y cómo trabajar todas las partes de esa musculatura. De modo que vamos a trabajar la musculatura como interrumpiendo un chorro imaginario de orina. Vamos a trabajar esa musculatura cerrando la vagina, pero verticalmente. Tenemos esta musculatura vertical que nos cierra a las mujeres la vagina verticalmente, y cerrando el esfínter del ano. Nosotros aquí, por supuesto, en mi centro explicamos estos ejercicios, pero ¿cuándo hay que hacer estos ejercicios? Estos ejercicios debería de hacerlos una mujer desde que tiene 12-13 años. Si una niña tiene edad suficiente porque tiene la regla de saber qué es un tampón, de utilizar un tampón, ¿por qué no va a tener edad suficiente para saber estos ejercicios? Si esa musculatura está fortalecida desde la juventud de una mujer, cuando esa mujer se embarace, el peso del útero va a ser mejor soportado por esa musculatura. Nosotros en el embarazo empezamos a explicar estas técnicas, porque claro, nos vienen mujeres que evidentemente con 14 años no han hecho estos ejercicios. Desde las 12-13 semanas de embarazo que empiezo a recibir yo a las señoras, ya se les empieza, nada más empezar el curso, a hablar de los ejercicios del suelo de la pelvis, y en el posparto evidentemente. Pero nosotros en el posparto empezamos a las 24 horas del nacimiento del niño, sea por parto vaginal o por cesárea. Ya empezamos a hablar de cómo se hacen esos ejercicios de rehabilitación inmediatamente después del parto. ¿Qué otros métodos de rehabilitación del suelo pélvico tenemos? Y por supuesto estamos hablando de después del parto o en cualquier momento de la vida de una mujer, mujeres mayores que con su edad tienen problemas de caída de la vejiga, de incontinencias urinarias. Pues además de los ejercicios del suelo de la pelvis, de Kegel, nos podemos ayudar con conos vaginales, nunca bolas chinas. Las bolas chinas, por su forma redonda, como su nombre indica, no se acoplan a la anatomía de la mujer y no son desde luego nada específicas para la rehabilitación del suelo de la pelvis. Trabajamos aquí también con biofeedback, ya son técnicas más avanzadas, y con estimulación eléctrica. Lo que pasa es que a mí la estimulación eléctrica prácticamente no la utilizo, tienen que ser casos muy excepcionales. La mujer tiene que ser capaz por ella misma de contraer esa musculatura. Si yo estimulo eléctricamente una musculatura, solamente lo va a hacer cuando viene aquí, depende de mi máquina y no es autónoma para seguir rehabilitando ese suelo de la pelvis a lo largo de la vida. Se puede hacer mucho: incontinencias urinarias, incontinencias de gases tenemos, descensos de órganos, uretra, vejiga, útero, recto. Se puede mejorar muchísimo con una rehabilitación, con un cuidado adecuado. Señoras, por favor, vamos a cuidar el suelo de la pelvis.